Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El gobierno ratifica que no habrá nuevos contratos de exploración, ni de petróleo ni de gas. Se revive la polémica. Desde Davos, Suiza, donde participa en el Foro Económico Mundial, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que el gobierno ha tomado la decisión de no autorizar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas dentro del territorio colombiano. El anuncio lo hizo durante un panel y agregó que los importadores de carbón muy pronto ya no van a estar importando y de esta manera el gobierno necesitará generar una economía alternativa. Reconoció que aunque la medida ha sido muy polémica a nivel nacional, representa una señal clara del compromiso que tiene el país en la lucha contra el cambio climático. Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas ACP, Francisco Lloreda, dijo en un trino que el presidente Petro ha reconocido que el aporte del país a la crisis climática es ínfimo. No obstante, el gobierno se rasga las vestiduras en Davos diciendo que no habrá nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, dizque para salvar el planeta. Ridículo, dijo el dirigente gremial. Y destacó las contradicciones que en ese campo ha tenido el gobierno. Los recursos para mantener congeladas las tarifas de los peajes provendrán de la tributaria. Luego de la decisión de no aumentar el valor en 150 peajes en el país, que están a cargo del Invías y los que manejan las concesiones con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, el gobierno ha señalado cómo cubrirá los casi 500.000 millones de pesos que dejarán de recibir las concesiones viales que tienen los contratos. Primero, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señaló que los recursos se compensarán con el cobro de valorización por carretera en 2024. Y hoy, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que el dinero que dejarán de recaudar las concesiones viales saldrá de los recursos de la reforma tributaria, lo que ha sido calificado por algunos como un subsidio que entregará el gobierno. La congelación de las tarifas de los peajes fue una decisión que adoptó el gobierno para aliviar el bolsillo de los colombianos ante el aumento sorpresivo e inquietante de la inflación. Vuelve a arrancar el proceso de integración entre las aerolíneas Avianca y Viva Air. La Aeronáutica Civil dejó sin efecto jurídico la decisión que había tomado de no dar luz verde para la integración de las aerolíneas Avianca y Viva Air. Según la autoridad del sector, en el anuncio de noviembre pasado se dio una irregularidad. La aeronáutica declara la existencia de una irregularidad sustancial en el trámite de la actuación administrativa en primera instancia que obliga a la devolución del expediente a la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales para que rehaga la actuación administrativa, dice la notificación que expidió la autoridad y que ya está en manos de las compañías. El hecho de que uno de los jugadores, Viva Air, que pedía seguir en el mercado del transporte aéreo en Colombia, se encuentre en crisis económica, cambia el panorama que analizó la autoridad en el momento en que tomó la decisión. No obstante, la entidad se ratificó en el hecho de que la parte que le corresponde dentro de sus funciones es la de la protección de la competencia, y así actuó. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4.683 pesos con 84 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en la referencia Brent en 86 dólares con 4 centavos por barril y en la WTI en 80 dólares con 30 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada de hoy fueron las del BBVA Colombia, con un incremento de 5,47%, y las del Grupo Bolívar, con un aumento del 1,61%. Las acciones que cayeron en la jornada fueron las preferenciales de la vivienda y las de Corficolombiana, que se contrajeron menos 2,38% y menos 1,49% respectivamente. En otras noticias, la propuesta en el cambio de modelo económico que hizo el presidente Gustavo Petro. En la cumbre del Foro Económico Mundial, el presidente Gustavo Petro propuso un cambio en el modelo. Los empresarios deberían pensar en otro capitalismo como su última posibilidad, el capitalismo descarbonizado, dijo el presidente en una declaración. Advirtió que el capitalismo descarbonizado tendría que reconstruir el poder planificador de las naciones, articulado a una planificación multilateral y global de la transición energética. Si la Organización Mundial del Comercio o un tratado de libre comercio cualquiera es vinculante, ¿por qué las decisiones sobre la corrección de la crisis climática no lo son? ¿Por qué son apenas sugerencias en medio de la catástrofe?, se preguntó.
A su juicio, el capitalismo descarbonizado tendría que hacer que los tratados de la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional se supediten a los acuerdos climáticos. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.